Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Vamos a hacer juntas esta flor tan bonita. Yo le llamo la flor de la camelia. Con ella después haremos también un granny, pero en este vídeo tutorial te voy a enseñar solamente cómo se realiza la flor. Si quieres ver cómo se hace el granny, suscríbete porque lo subiré prontito. Para hacer esta flor que yo le llamo de camelia, lo que vas a hacer es un nudo deslizado y levantar 6 cadenetas al aire. Con estas 6 cadenas, cerrando con punto deslizado en la primera, formarás un arito. Ahora esta cola de hilo la colocas al lado y vamos a empezar a hacer puntos bajos. Este lo hacemos como sujeción. Y ahora, mientras escondes la cola de hilo, vas haciendo 8 puntos bajos más, de esta manera rodeando el círculo. Como esta cola de hilo ahora ha quedado súper escondida y ya la puedes cortar con total tranquilidad. Bien, pues tenemos aquí estos 8 puntos y ahora cerramos a punto deslizado. Nuestro central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Sobre cada uno de los puntos bajos vas a entrar y vas a hacer 3 cadenas que serán tu primer punto alto y en ese mismo punto, el primero de esos 8, vas a hacer 4 puntos altos adicionales, con lo cual para hacer un punto palomita o punto popcorn debemos hacer 5 puntos altos en el mismo punto de base. Así que en el primero de esos 8 haces esos 5 puntos y ahora para hacer un punto popcorn levantas, introduces la aguja en el primer punto, agarras el arito, sujetas y pasas. Ahora con una cadena sujetas este punto palomita. Ahora hacemos una y 2 cadenas de separación y nos vamos al siguiente punto de nuestros puntos bajos de la flor. Ahí entrando y en el mismo punto de base vamos a hacer lo mismo exactamente. 5 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Y luego cerramos y una cadena de separación. Así hasta llegar al final. Es todo el rato lo mismo. Punto popcorn, que es 5 puntos altos en el mismo punto de base. Levanto, me voy al primero de esos 5 puntos, cojo el hilo, lo paso, sujeto y cadena de separación. 2 cadenas, perdona, de separación. Así ahora en esta parte de detrás cerraré con punto raso y de esta manera se hace la primera parte de la flor. Como ves, lo único que hemos hecho es un punto popcorn por cada uno de esos 8 puntos que montamos, separados de 2 cadenitas. Para que nos crezca la flor, lo que vamos a hacer ahora, después de cerrar en punto raso, es entrar en cada una de estas 2 cadenas y hacer un punto popcorn, que ya a estas alturas sabrás hacerlo muy bien. Son 5 puntos altos juntitos. Ahora sacamos, introducimos de delante hacia detrás la aguja, cogemos el bucle, lo traemos, hacemos un punto de ajuste y ahora solo hacemos una cadena de separación y atención, el siguiente popcorn lo hacemos en ese mismo espacio de las 2 cadenas que hicimos en la vuelta anterior. La vuelta anterior hicimos un punto popcorn, 2 cadenas de separación, un punto popcorn, 2 cadenas de separación. Ahora hacemos punto popcorn, que son 5 puntos altos, que cerramos juntitos de delante hacia detrás y una cadena de separación. Y los puntos popcorn ahora los vamos a hacer ahí, en ese espacio de las 2 cadenas, tan simple como esto, así se realiza la flor. En total deberás tener pues 16 de estos pétalos, porque si iniciamos haciendo 8 y ahora estamos haciendo 2, por cada grupo vamos a tener 8 por 2, 16. Y tan sencillo como eso, en cada espacio de las 2 cadenas de la vuelta anterior hacemos un punto popcorn, que son 5 puntos altos, entro en el primero, es así, de delante hacia atrás, cojo la hebra, ajusto, una cadena de separación y en el mismo espacio de esas 2 cadenas vuelvo a hacer otro punto popcorn,
que son 5 puntos altos que cierro atravesando. Siempre hay que sacar con cuidado así la hebra en el primer punto de delante hacia detrás, cojo la hebra, paso, sujeto y una cadena para cerrar esta preciosa flor. Ahí detrás cierro con punto deslizado. Si quieres hacer solamente la flor, aquí ya habríamos acabado. Fíjate que queda súper bonita. A mí me encanta hacerla para combinar, por ejemplo, con botones, con perlas y demás, porque queda muy, muy bonita para decorar. Mi idea es decorar un capazo para este verano. ¿Con qué harías tú con esta flor? Si te interesa hacer el granny square que vamos a hacer después, recuerda suscribirte al canal y recuerda que te dejo enlaces a todas mis redes sociales en la parte de abajo de este vídeo. Gracias y hasta pronto.